Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Vamos a continuar con nuestra tarde de oración y de estudio del día de hoy. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Jan y la vida de nuestra hermana Iseni, que acaba de compartirnos un momento de alabanza y de adoración. Les pido, mis amados hermanos, que me hagan llegar, por favor, sus motivos de oración a través de nuestra hermana Lluvia, que ustedes conocen su celular, su número de celular. Le voy a pedir a Lluviacita que lo suba ahí en comentarios, su número de celular, 777, ¿qué? 126 70 57. 777-126-7057. En un momento ella lo sube en comentarios. Ahí háganme llegar sus motivos de oración, los que puedan comentarlo ahí igual. Y al finalizar el momento del estudio haremos una oración por todos estos motivos que acabaríamos de leer o de tener. Así que iniciamos con la meditación del día de hoy, que tenemos la base en el libro en la carta a los Efesios, su capítulo número 2. Ese es el número que vamos a ver. Salvos por gracia es el título que tiene la Reina Valera, versión 60 de la Biblia que utilizamos. En algunos otros Biblias tendrá otro título, pero de manera general, en términos generales, ese es el nombre o el título de este capítulo. No vamos a leerlo todo, vamos a verlo nada más hasta el versículo número 10. Y la próxima semana veríamos al versículo 22. Así que la manera de reconciliación de Dios. La manera de reconciliación de Dios sería el subtítulo de esta primera parte. Y en primer lugar tenemos una necesidad o hay un problema. Pero antes de continuar vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos siga bendiciendo ahí donde estemos, donde estamos en nuestros hogares, obedeciendo las indicaciones de nuestra autoridad. Recuerden que toda autoridad es puesta por Dios, y que no ignoren nuestras autoridades, que ellas darán cuenta a Dios de todas las decisiones que tomen. Así que ninguna de las dos partes nos salvamos. Nosotros nos sometemos, nos sujetamos, siempre y cuando no atenten a la gloria y al honor de Cristo, y de lo contrario, pues tendríamos la necesidad de arrebatar el reino, como en otras ocasiones nuestros historiadores lo han hecho. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por este momento que tú nos permites tener. Gracias por la vida de nuestro hermano Jan, por la vida de nuestra hermana Iseni, que tuvieron, Señor, en su corazón, movido por tu Espíritu Santo, dirigirnos con estos cantos de adoración a ti, Señor. Bendice el ministerio que tú les has dado. Bendice, Señor, a través de tu palabra, a través de tu consuelo, a través de tu amor, Señor, a través de tu dirección, la vida de estos tus dos hijos, Padre. Te rogamos, Señor, que esta tu palabra, la cual es bendita, venga a confortar, venga a confrontar y venga a alimentar conocimiento nuestro corazón de la voluntad que tú quieres, que tú tienes, Señor, que tú demandas para con nosotros en relación a ti, Padre, en relación a nuestro prójimo y en relación a la creación misma, a través de la locura de la predicación de tu palabra. Señor, llama a aquellos que has predestinado para ser salvos, que tu Espíritu Santo ya ha trabajado y ha vivificado, Señor, y es lo que habremos de estudiar el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Pues gracias, mis hermanos. Vamos a leer estos versículos del 1 al 10. Dice así la palabra de nuestro Dios, Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10, Reina Valera, versión 60.
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pues el tema de hoy que habremos de desarrollar tiene que ver con salvos por gracia, o la manera en la que Dios reconcilia al pueblo consigo mismo. ¿Cómo es que Él reconcilia al pueblo consigo mismo? Y quiero tomar en cuenta cómo el versículo primero de este capítulo dice, subrayando dos cosas: vida y muertos. Y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando alguien en un quirófano, después o en el momento de estar siendo operado, entra en una crisis o en un shock y tiene un paro respiratorio, paro cardíaco, paro cerebral, y entonces todas las funciones algunas funciones vitales de su cuerpo dejan de funcionar, y después las pulsaciones que dicen que el ser humano todavía tiene vida dejan de sonar, el aliento se va. Entonces la persona, los doctores que están ahí dicen, está muerto. Y ellos, ante esta noticia, ante lo que están viendo, un ser muerto, inerte, saben que tienen ellos de antemano unos segundos para reanimar. Muchas veces logran reanimar el cuerpo, hacer que el corazón vuelva a palpitar. Aún sus otras funciones no han cesado. Por eso es que se puede reanimar el corazón. Una vez reanimado el corazón, vuelve el aliento. O lo vemos cuando alguien ha pasado algún tiempo en el agua y decimos, está ahogado, o ya se ahogó. Y llega alguien, un rescatista, y lo saca y hace lo que tiene que hacer, sacar el aire, sacar el agua, meter aire, hacer los movimientos por los cuales él estudió y él es rescatista, y logra reanimar a la persona, volver a que esta persona tenga vida otra vez, aliento de vida. Considerando esto, la persona que está siendo reanimada, lo que la misma palabra dice, reanimada, es decir, que no tiene ánimo, no tiene movimiento, no está ahí, está muerta. De eso es de lo que está hablando el versículo 1. Estábamos muertos. Ahora,
Nosotros físicamente pues conocemos a los muertos y acabo de poner un ejemplo de cómo muchas de las veces se reaniman a las personas o a los que están muertos, en cierto tiempo, no a todos. Ciertas calidades, ciertas características, y después de un intento de reanimación, después de cierto tiempo que los mismos médicos saben que pasando ciertos segundos ya no es posible, se declara muerta la persona. Volver a la vida a alguien es un milagro. Por eso es que cuando Él dice que Él nos dio vida cuando estabais muertos, muertos, tenemos que entender qué clase de muerte está hablando. Porque no está hablando de esta muerte de la que yo acabo de mencionar, de la muerte física, de reanimar aun cuando la persona está desmayada o ha tenido algún choque, algún ataque o algún paro respiratorio o cerebral o respiratorio, y entonces viene la reanimación y la persona vuelve a la vida. O os dio vida, como en el ejemplo de la hija de Jairo, o las personas, aquellas que cuando cayeron en la fosa donde estaban los huesos de Eliseo, cuando cayó el soldado, salió vivo. No estamos hablando de esa muerte, no estamos hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. El apóstol Pablo a los Efesios, en razón a todo lo que ellos practicaban, si recuerdan el contexto, porque al iniciar esta serie lo mencioné, y para los que están iniciando a seguirnos para ser alimentados por su palabra, y que ese es nuestro único propósito y nuestro único objetivo y nuestro único motivo, porque esa es una respuesta para esta necesidad y solucionar. Porque lo cierto, hermanos, es que pelear no vamos a ganar nada. Tenemos que adaptarnos, y adaptarse es también poner de nuestra parte. Yo por mi parte pongo esto y trato de transmitir a través de estos medios. Y lo que les toca a ustedes es buscar estos medios para ser alimentados. Así que esto que estamos haciendo en meditar la palabra de nuestro Dios a través de estos medios es solamente como una respuesta a la necesidad de ser alimentados espiritualmente. Así que dejando todo prejuicio, tratando de dejar todo prejuicio del corazón y de la mente, y tratando de que la palabra hable en razón a que es palabra de Dios y es revelación del plan perfecto de Él en rescate de la humanidad, del hombre, de las personas que Él ama, ha amado y ha mostrado su amor dando a su Hijo Jesucristo. En ese sentido es en el que abordamos la palabra. Y cuando hablamos de que el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios que estaban muertos, era porque espiritualmente estaban separados, eran ajenos a lo que Dios dice, a lo que Dios demanda, ignorando su voluntad, enemistados con Él, e incluso ignorando muchos su existencia, ese tipo de muerte. Porque si bien es cierto que la muerte física es la separación del cuerpo y del aliento de vida, lo que se conoce como alma, o lo que otros le llaman espíritu, muere. Vean, cuando alguien muere es lo que hace, entrega su alma, entrega su rúa, entrega su nefesh, entrega su alma, entrega su espíritu, y entonces deja de donde fue tomado, y la vida regresa a Dios, quien la dio. Esto, hermanos, es para muchos difícil de entender, porque entran las especulaciones y tratan de
ver antropológicamente al hombre a través de estos textos, pero pues no da pie a ello. No es antropología. Lo que está diciendo es que la muerte física es la muerte, es la separación del cuerpo y de la vida, de el alma, del aliento de vida que Dios dio al hombre. Y Dios formó al hombre del polvo y era un hombre inerte ahí. Y entonces sopló aliento de vida. Nefes, lo que dije hace un momento. Y el hombre fue un ser viviente. Cuando él muere es porque entrega eso. Eso que Dios le dio, vuelve a él, vuelve a Dios. ¿Y qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Sin pelearnos, sin antropología, sin científico, nada de esas cositas. Simplemente ahí lo que dice la Biblia. El hombre es como la flor del campo, que en la mañana florece, es cortada, se marchita y muere. Así es el hombre. El hombre vuelve al polvo de donde fue tomado y la vida que lo hacía ser, vuelve a Dios. Y él deja de ser. Por eso dice, el muerto nada es. Por eso es que cuando alguien nos invita a alguna ofrenda o algo dedicado a los muertos, pues nosotros con acción de gracias, porque el muerto nada es, no existe, no está ahí. Ese es otro tema que en otro momento abordaremos con mucho gusto y me dará mucha alegría poder hablar de eso. La condición ahora entonces espiritual tiene que ver algo semejante con esto físico que acabo de decir. El hombre está espiritualmente muerto. ¿Por qué? Porque el hombre, teniendo vida, o sea, pudiendo respirar, teniendo movimiento, haciendo actividades, teniendo todo el cuerpo y todos sus órganos sanos y saludables, o medio sanos o medio saludables, pero con vida, con ese rúa, con ese nefesh dentro de ti, con ese aliento de vida, ese ser, ese hombre, espiritualmente está muerto. ¿Por qué dice Pablo que los efesios estaban muertos? Si se dan cuenta, cuando Pablo empieza a predicar a los de Éfeso, dice que muchos se convertían al evangelio y que incluso muchos traían sus libros, sus cuadernos de brujería. Ahí está en Hechos. Hicieron un cerro, mucho dinero, y esos libros los quemaban. Eso es estar alejado, eso es estar muerto espiritualmente. Es decir, no tener a Dios en tu vida, eso es estar muerto. Es ahí donde entra el eco mayor y grande, porque esto solamente aquellos que Dios ha de tocar a través de su Espíritu Santo podrán escuchar lo que la palabra de Dios dice a través de este eco. Si tú no tienes a Dios en tu vida, estás muerto espiritualmente, porque físicamente comes, trabajas, haces, disfrutas, gozas, lloras, ríes, brincas, o tienes limitaciones porque te has excedido en tu juventud y ahora no puedes hacer todo lo que quisieras hacer por los excesos que has tenido. Pero espiritualmente estás muerto porque en tu vida no está Dios. Como en la vida de los de Éfeso no estaba Dios, porque ellos practicaban la brujería. ¿Y qué es practicar la brujería o la hechicería? Es dedicar su vida a seres oscuros, inframundos, seres de maldad, diabólicos, demonios, a Satanás, poniéndosele nombre, multitud de nombres, o de santos, o de deidades, o de ángeles, etcétera, o legiones, etcétera.
Eso es estar alejado de Dios. Eso lo practicaban los efesios, pero viniendo a nuestro contexto diario de vivir, quizás tú no practicas la brujería y me dirás, hermano, yo no estoy muerto espiritualmente porque no practico la brujería, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo vivían los éfesos. Pero no solamente los éfesos practicaban la brujería, ¿ven que ahí tenían un altar? ¿Sí recuerdan ahí que ahí en Éfeso tenían un altar, hermanos? Hay que ver los otros videos. No, no, hermanitos. Lo hago para llamarles la atención. Pues sí, había un altar. Y era un altar dedicado a una diosa, que había una imagen ahí que según había venido de Venus. ¿Ya recuerdas, Lluvia? ¿Ya recuerdan? La diosa Diana. Y que ahí habían algunos artífices que pues enriquecían con las figuras de la diosa Diana. Los artesanos las hacían y los comerciantes las vendían. Y así era como tenían su riqueza. Y cuando el apóstol Pablo empieza a predicar al Dios vivo y verdadero, al único Dios vivo y verdadero, creador del cielo y de la tierra, a su Hijo Jesucristo, entonces muchos empezaron ahí a inquietarse porque decían, vamos a empobrecer, nos está perjudicando con su predicación. Y se reunieron y hablaron y corrieron al apóstol. Salieron de ahí porque los querían linchar, porque sus intereses eran otros. Sin embargo, fueron a otro lugar, a otra casa ahí cerca también, y el evangelio siguió y muchos de Éfeso creyeron. Pero ahora el apóstol Pablo les está recordando su situación. Estabais muertos, o sea, estabais alejados de Dios. Reitero, si tú no tienes a Dios en tu vida, estás muerto espiritualmente. Aunque tengas buenas obras, aunque tengas una familia bonita, hermosa, estable, aunque tengas una carrera terminada, un buen trabajo, buenos hijos, aunque vivas bien, si en tu vida no está presente Dios, créeme, estás muerto espiritualmente. No hay paz en tu corazón, no hay shalom. Y te preguntas por qué no sacia tu corazón aún teniendo todo estable, es por esa muerte. Porque estando muerto nada te va a satisfacer. Hay un hoyo, un hueco dentro de ti. No es necesario pensar que porque vas a la iglesia o porque desciendes de un anciano, diácono o pastor, tercera o cuarta generación, entonces ya eso garantiza que eres salvo, ¿no? No. O que estás vivo, no. Si en tu vida no está presente Dios, estás muerto. Los éfesos adoraban a una diosa llamada diosa Diana, a una imagen que venía de Venus, a la diosa Diana de Éfeso. Quizás, como te decía hace un rato, ellos también practicaban la brujería. Quizás dirás tú, hermano, yo no practico la brujería y tampoco tengo ídolos en mi casa. Pero mira, cuando tú encomiendas tu vida o tu suerte a alguien que es diferente a Dios, eso, ¿cómo se llama? Y por otro lado, cuando la persona más importante en tu vida o la cosa más importante en tu vida es alguien diferente a Dios, ahí hay un ídolo. Porque un ídolo es todo aquello que quita el lugar que le corresponde a Dios. Y el lugar que le corresponde a Dios, si tienes vida o si tuvieras vida, el lugar donde está Dios en una persona que tiene vida, a ver, pregunto, ¿cuál es su lugar?
El corazón. Porque lo que Dios pide es el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, una persona que tiene vida es una persona que tiene a Dios en su corazón. Y tener a Dios en su corazón significa que entonces es movido todo por el corazón. Y como el corazón está habitado por Dios, pues todas tus acciones y toda tu vida van a honrar al Dios vivo, alto y verdadero. Eso es lo que le quiere recordar el apóstol Pablo a los Éfesos. Les quiere recordar que ellos estaban muertos en sus pecados y en sus delitos, apartados de Dios. Y no es necesario practicar la brujería y no es necesario tener ídolos. Simplemente el simple hecho de no tener en cuenta a Dios en tu vida te da la calidad de muerto espiritualmente. ¿Y qué es no tener a Dios en tu vida? Mire, vamos a leer lo que dice. ¿Qué es estar muerto en nuestros pecados y delitos? Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí está, siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. ¿Se dan cuenta? Eso es estar muerto. De ahí que nosotros, como Iglesia Reformada, tenemos una hermosa doctrina, un punto doctrinal que llamamos depravación total. El hombre no está medio enfermo. El hombre no está medio depravado. El hombre que no tiene a Dios en su corazón está totalmente depravado. Depravación total se llama. Y es la condición en la cual el hombre está apartado, está lejos de Dios y sigue la vanidad de su corazón, la vanidad de su carne, la vanidad de sus pensamientos, y por naturaleza hijos de desobediencia. Otra de las características de alguien que está muerto es que no puede dejar de pecar. Alguien que está muerto no tiene la capacidad de dejar de pecar. Alguien que no ha sido plenamente lleno por Dios, es decir, que no tiene vida espiritualmente, no puede dejar de pecar. Solamente aquellos que tienen vida podrán aprender a pelear o a correr o a enfrentar, pero al final de cuentas, con el poder del Espíritu Santo, los que tenemos vida, saldremos vencedores de nuestras concupiscencias y de nuestros pecados. No por nosotros mismos, sino porque ahora tenemos vida. Pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo es que estando muertos ahora tenemos vida? Y ese es el tema que vamos a ver la próxima semana. ¿Cómo es que somos reconciliados? Primeramente, el apóstol Pablo, cuando dice que somos salvos por gracia, continúa diciendo pero Dios, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, y juntamente con Él nos resucitó. Ojo, dio vida juntamente con Cristo. Porque cuando Cristo muere y resucita, primicia, es el ejemplo, es lo que nos espera. Por eso dice, y juntamente con Él nos resucitó, con Él nos hizo resucitar.
Él murió, con Él morimos. Con Él morimos. Y también con Él resucitamos. Así que ya no vivimos yo, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo conforme a la fe en Cristo Jesús, el cual me amó y se dio a sí mismo. Y no solamente por mí, dice Pablo, sino también por todos vosotros. Así que, mi amado hermano, el versículo 8 termina así, y me encanta este versículo 8. Porque por gracia, ¿qué? Soy salvo por medio de la fe. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto es muy profundo, pero esto es el corazón del texto. Estábamos muertos, explica Pablo. Estabas muerto. ¿Para qué? ¿Por qué explica Pablo que estabas muerto? Para llegar a este texto. Si estás muerto, ¿cómo le vas a decir a alguien, resucítame? ¿Me explico o no? Bueno, quizás no, porque soy muy burrito, pero trato. Pero si alguien está muerto, no puede decir auxilio. ¿Por qué? Por eso, porque está muerto. No, en verdad no existen los zombies, no existen. Está muerto, está muerto. Y el que está muerto no puede decir resucítame o auxilio o dame vida, dame respiración boca a boca, dame unos electrochoques en el corazón. No. Es más, los que han estado en ese estado y que han tenido la capacidad o la oportunidad de traerlos porque todavía pueden, o sea, ellos dicen que se iban en una luz. Es lo que dicen. Algo así. Pero ellos no tienen la capacidad de pedir resucítame. Por eso el apóstol Pablo dice lo primero así: vosotros estabais muertos y Dios les dio vida. Eso es gracia. Eso es gracia, hermanos. Esto me hace recordar a aquel hombre que estaba tirado, sin la capacidad ni el poder de pedir auxilio. Ya te acordaste, ¿verdad? De aquellos 3 que pasaron. Aquel que pertenecía a la iglesia, que iba cada domingo a la iglesia y que pensaba que le hacía un gran favor a Dios por ir a la iglesia, y a la iglesia le hacía un gran favor a la iglesia. Cuando ve a aquel pobre hombre inerte, semimuerto, sin la capacidad de pedir auxilio, pasa. ¿Y qué dice del otro, hermanos? ¿Qué se dice del otro, hermanas? Porque, bueno, convocamos a las hermanas a estar en este momento. ¿Qué dicen, hermanos? El segundo es como aquellos que tienen un lugar dentro de la autoridad en la iglesia. Un hombre de autoridad, alguien que ha sido escogido para servir a la iglesia. Pero resulta que lejos de servir a la iglesia, utiliza ese lugar para servirse a sí mismo, para llenarse a sí mismo, para satisfacerse a sí mismo. ¿Y qué me dices de aquel otro, del tercero, del que no tenía nada que ver con Jesús, nada que ver con Dios, nada que ver con el evangelio, nada que ver con la iglesia? Ese sí fue movido a misericordia. Así que, amado hermano, eso es gracia. El que tú y yo hayamos estado muertos, inertes, sin la capacidad de pedir auxilio, y que Él, por gracia, por su bondad, por su amor, como dice San Juan 3:16, por su amor, nos haya dotado de la capacidad de creer. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y lo juntamos con el versículo
capítulo 3, versículo 16 de San Juan, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si lo juntamos con este, porque en el versículo que acabo de mencionar hay un requisito. ¿Cuál es? Creer. Para que todo aquel que en él tenga fe, tenga vida eterna. Así dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer es fe. Para que todo aquel que tenga fe, crea en él, no se pierda, eso es fe. Para que todo aquel que en él crea, el requisito es creer. Para ser salvo se necesita creer. Para tener vida se necesita creer. Pero la fe no es de nosotros, es un don de Dios. Es decir, que estando ahí muerto en tus pecados y en tus delitos, estando yo ahí muerto en mis pecados y en mis delitos, estando yo en mi necedad, vino el Espíritu Santo y Él nos dotó de lo necesario para tener fe. Así que, mis amados hermanos, vamos a orar y la próxima semana vamos a ver cómo es que nos reconcilia, por medio de qué nos reconcilia Dios. Ahorita vimos la necesidad de reconciliación, es porque estábamos muertos. Y Él nos dotó a través de su Espíritu Santo para tener vida. Y ahora que tenemos vida, debemos entender cómo fue que ahora tenemos vida. ¿Saben por qué? Porque si entendemos cómo es que tenemos vida, si los de Efesio, entienden cómo es que lograron salir de la miseria que estaban, de la muerte en que estaban, si lo logran entender a través de lo que Pablo les está enseñando, ¿saben qué? En ellos va a haber una inmensa gratitud. ¿Y saben por qué? Porque la palabra les habrá llenado plenamente y les habrá hecho entender que se nos ha perdonado mucho. Y entonces, sabiendo y entendiendo en nuestro corazón y teniendo presente que se nos ha perdonado mucho, ¿qué creen? Tendremos la capacidad de amar mucho, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Vamos a orar. Oremos por las necesidades que han mencionado. Voy a hacer una oración general. Y quisiera que con tiempo, entre semana, antes de llegar al día miércoles, me manden sus motivos de oración con nuestra hermana Lluvia o a través de nuestro hermano Jan, para hacer un listado con tiempo y tenerlo aquí, iniciar con la oración y luego con la meditación para la próxima semana. Agradezco la atención que ustedes ponen a su servidor y espero que solo yo pueda ser un eco nada más. Un eco de la palabra, y como me decía un doctor al cual amo y admiro mucho, si como eco tengo que leer solamente la palabra y eso hace a nuestro Dios, eso es un humilde y sencillo que yo puedo hacer y aceptar, y es una bendición para mí. Y pues eso haría, solo leería la palabra de nuestro Dios, y eso es lo que quiero ser, solamente un eco de lo que Dios dice, y lo que Dios dice ustedes lo pueden ver en la palabra. Así que somos salvos solamente por gracia, y si tú tienes una necesidad el día de hoy, sabes, mi hermano, por gracia también Dios ha de responder tu necesidad. Si ya no se puede ver esta transmisión por el otro medio, no se preocupen, a través del YouTube más tarde lo subiré completo. Vamos a orar, y los que puedan seguirme, pues terminemos este momento con la oración. Amantísimo Padre Celestial, gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, por quien hemos muerto y por quien hemos resucitado,
porque estando muertos en nuestros pecados, morimos para ellos, morimos para nuestros pecados, morimos para nuestra vida pagana y mundana, Señor, apartada de ti, en la cruz del Calvario, juntamente con Cristo, como dice Pablo, estoy crucificado. Y luego resucitamos en Cristo también. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta es la nueva vida, esta es la nueva realidad que tenemos nosotros en nuestra existencia. En que estando muertos, ahora, Señor, tenemos vida. Que estando enemistados contigo, Padre, ahora estamos reconciliados contigo. Agradezco, Señor, tu bondad. Bendice a cada una de tus hijas y de tus hijos, que por este medio, Señor, se unen para escuchar tu palabra y para dirigirnos a ti en oración, suplicándote por sus necesidades. Toma a mi hermana o a mi hermano que tienen alguna enfermedad, o a mi hermano o mi hermana que está hospitalizado, Señor. Toma su necesidad, su trabajo, su escasez. Toma, Padre, que tu amor y que tu gracia, Señor, la cual es bendita y es abundante, y también, Señor, dice que no tiene límites, caiga a cada uno de tus hijos. Rescátanos, Señor. Y como hemos venido pidiéndote a ti, Padre, perdona nuestro pecado y sana nuestra tierra, Señor. Perdona nuestro pecado, sana nuestra tierra. Perdona nuestro pecado, sana nuestra tierra. En tus manos, Señor, nos ponemos y te rogamos, Padre bueno y misericordioso, que bendigas a nuestros hermanos que nos dirigen, a los diáconos, a los ancianos, y que, Señor, al pastor que has preparado, Señor, para que nos pastoree en la iglesia Betel, Señor, pues que también, Señor, le guardes y que le traigas pronto. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues les agradezco, mis amados hermanos, gracias a nuestro Dios que Él nos da la vida y nos permite compartir estos momentos con ustedes. ¿Perdón? Ajá. ¿Cómo se llama? Ofelia es la suegra de Mari Carmen y su hijo Alfonso. ¿Qué? Su esposo de Mari Carmen. ¿Qué? Están enfermos y se siguen recuperando. Entonces, por dos personas. Vamos a orar por dos personas. ¿Por quién? Es suegra de Mari Carmen, Ofelia. Por Ofelia Alfonso. y Alfonso, que se siguen recuperando. Entiendo que están enfermos. Ofelia y Alfonso. Vamos a orar por Ofelia y Alfonso y damos gracias a nuestro Dios. Te rogamos, Señor, humildemente por la vida de Ofelia y por la vida de Alfonso, Señor. Te pedimos humildemente, Padre, que tu gracia y tu amor les ayuden para seguir fortaleciéndose y recuperando. Que la petición de mi hermana Elimagda, Señor, a la cual nos unimos en oración, sea para tu gloria, Señor, la salud y la recuperación de estas dos personas a las cuales depositamos en tus manos. Y no solamente a ellos, Señor, sino también a todos aquellos que hemos dicho de tu iglesia, Señor, de tus iglesias, de aquellos que nos lleguen a escuchar, de aquellos que estén ahí, Señor, al pendiente. En tus manos, Padre, ponemos cada una de las necesidades y te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos este momento. Te ruego, Padre, que a mis hermanos a los cuales les has bendecido mucho, puedan seguir bendiciendo, Señor, a los que no han tenido, Padre, recursos, no han podido tener, Señor. Permite, Señor, que la generosidad tuya con la cual les has dado a tus hijos, Señor, también ellos compartan con generosidad a aquellos que les está escaseando. Permite, Padre, que en tu iglesia no escasee los recursos, Señor, para que se siga teniendo lo necesario para las necesidades de los más pobres de tu iglesia, Señor. Te rogamos, Padre, que bendigas la economía y bendigas el trabajo, bendigas la salud, bendigas el alimento, bendigas la vida de cada uno de tus hijos y de cada uno de los que nos escuchan por este medio. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Amén.
Pues gracias mis hermanitos, nos vemos primeramente Dios el domingo. Lo voy a subir al YouTube para que lo tengan ahí completo y sin cortes. Espero en Dios, hermanas y hermanos, que esta palabra sea de bendición y que nos lleve, de verdad que nos motive a servir a nuestro Dios. Que nos lleve a eso, hermanos. Dios nos dio la capacidad de servir. Si no servimos, no servimos para vivir. Dios los bendiga mucho. Les mando un abrazo. Que el Señor los guarde abundantemente, mis amados hermanos.